tal, hermano? Pero, ¿Cómo estás? bien, ¿vos? Bien, también. Espera, déjame, le doy la vuelta. Ahí está. Estaba raro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Yo porque no tengo puesto auriculares, tengo el altavoz del celu. ¿Se escucha Sí, bien te igual? escucho bien. Sí, Bien, ¿tú? ¿Me escuchas bien? bien, perfecto. Perfecto. ¿Cómo están las cosas allá en México? Pues bien, ahorita esta semana ya las restricciones son mayores, ya está casi todo cerrado y pues todos en casa. En Argentina, ¿cómo está todo? Sí, está bastante parecido. Está casi todo cerrado, solamente abierto los lugares donde se compra comida. Pero hay todavía un par de personas que no se lo toman en serio todavía, así que esperemos que no empeore. Típico, aquí también. Entonces, ¿de qué quieres que empecemos hablando, hermano? Eh, yo quería ya relacionar todo tu profesionalismo de médico para que hables un poquito de salud, de hablar de la Ok, importancia de. perfecto. Espérame que busco la imagen, que así vemos creo que habíamos puesto el primer tema era la importancia del entrenamiento de fuerza en la salud, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Es un tema muy, muy importante que últimamente ha cobrado pues cada vez más importancia. Y esto ha surgido mucho por el estudio de la sarcopenia o de la dinapenia que ha pues aumentado muchísimo en los últimos años. Todo esto a raíz de que pues se sabe que con el envejecimiento vamos perdiendo fuerza y masa muscular. Y recientemente se ha visto que pues eso no solo es un tema de estética o de capacidad física, sino que es algo que se puede relacionar de manera directa con muchas enfermedades. Sí, seguro. Aparte Ujú. de dejar claro que es algo que pasa sí o sí, o sea, el tema de la sarcopenia y dinapenia junto con la osteoporosis que lo habían nombrado ahí, es algo irreversible y algo que nos va a pasar a todos, no es que, bueno, a algunos le pasa. Sí, es algo que en general se ha detectado a partir de los 30 años en menor o mayor medida, pero lo que sí es un hecho completamente cierto es que lo que nosotros hagamos a lo largo de la vida puede detener o revertir en cierta medida algunos de estos cambios que están asociados al envejecimiento y al deterioro de varios sistemas fisiológicos. Sí, ¿querés que expliquemos para los que no saben lo que son estos tres conceptos de sarcopenia, Claro, dinapenia y osteoporosis? claro, claro. Adelante. Bueno, vamos uno y uno. Ok. Bueno, básicamente la sarcopenia es la pérdida de masa muscular con la edad, que es un proceso natural o sea, quiero decir que nos va a pasar a todos y no es que sea una enfermedad como, no sé, el coronavirus, fui y me contagié de sarcopenia. O sea, es algo que nos va a pasar a todos sí o sí, al 100% de las personas, que es el envejecimiento natural del humano y vamos perdiendo masa muscular. Y Ujú. estos tres conceptos están ligados porque cuanto antes empecemos en la vida a entrenar y a mejorar nuestra masa muscular, nuestra densidad ósea, eh, llegamos a un punto, como decía Santi, que vamos a empezar a perder masa muscular, densidad ósea, todo. Lo que hacemos ganando antes de que empiece ese periodo es juntar un buen nivel de masa muscular y densidad ósea para que cuando empezamos a perder, bueno, una cosa es empezar a bajar de 10 y otra cosa es empezar a bajar de 3, ¿no? Que cuanto más tengamos, Claro. en el momento de empezar a perder va a ser mejor. Claro, y pues los otros cambios que tú mencionabas son pues la pérdida de la densidad de la densidad mineral ósea, que es la osteoporosis, y la dinapenia, que va de la mano con la sarcopenia, pero hay quienes prefieren en nombrarlas de manera separada, porque una se refiere únicamente al tejido muscular, que es la sarcopenia, y la dinapenia, que se refiere a la disminución en la fuerza, Exacto. que es, que es la función de la masa muscular concretamente. Sí, de hecho, pues algo que a mí me parece muy importante siempre recalcar es que cuando alguien va al doctor, o cuando, bueno, yo por lo menos lo que veo en los hospitales es que cuando se hacen recomendaciones por parte de médicos acerca de ejercicio, siempre son las mismas recomendaciones que son salir a caminar 30 minutos, que prácticamente es algo que es demasiado básico, demasiado general y que para este tipo de problemas no está aportando ningún beneficio. Es, es, este,
este tipo de problemas no se pueden prevenir con ejercicio aeróbico, no se puede prevenir la sarcopenia, la dinapenia haciendo natación, corriendo. Entonces es muy importante que la gente entienda que nuestro cuerpo tiene diferentes cosas que se deben trabajar. Un solo tipo de ejercicio no va a ser capaz de trabajar todos los sistemas energéticos o todas las capacidades que nos hacen gozar una buena salud. Exacto, por eso recalcamos siempre la importancia del entrenamiento de fuerza, Es que aparte correcto. tiene un riesgo de lesión bajísimo, tenemos todo controlado. También decíamos en uno de los directos que hablaban un poco de deporte, que no es como el fútbol, que tenemos un contrincante que nos va a venir a patear para sacarnos la pelota, o sea, estamos nosotros, las barras, y ya Ujú. sabemos lo que vamos a hacer, sabemos a qué intensidad vamos a trabajar, sabemos qué intensidad nos supone la carga que vamos a mover, y es Ujú. algo totalmente seguro. Es Eh, correcto. ahí Me preguntan la parece, peli, sí, lo que perdón. te decía, es una buena pregunta, que si la pérdida de densidad ósea es mayor en mujeres, y pues a partir de que las mujeres entran en la menopausia, sí tienen mayor riesgo de desarrollar osteoporosis en comparación con los hombres. Es importante mencionarlo. Ahí dicen, no sé en México, pero en Argentina mucha gente grande no camina ni 4 cuadras. Sí, mucha gente chica tampoco. Sí, exactamente. Aquí estamos igual o peor, yo creo. Entonces, pues, si quieres, vamos a ver un poco algunas cosas más en concreto. Si nos fijamos ahorita en el problema del envejecimiento, pues podemos ver que todo esto tiene un impacto muy grande. De hecho, el año pasado se publicó un estudio que en Reino Unido, en el que vieron que el costo de la debilidad muscular directamente para un sistema de salud que es el del Reino Unido, que ha de ser mucho mejor de los que tenemos en Argentina y en México, el costo es de 2.500 millones de libras al año. El costo, entonces, si nos imaginamos esto, lo que representa, pues esto quiere decir que es un problema muy frecuente y que nos puede hacer toda la diferencia a nivel individual. Hacer esos cambios como personas y promoverlos en nuestras familias, porque por ejemplo yo en mi familia la verdad es que casi nadie hace entrenamiento de pesas y creo que es de los cambios más importantes que yo podría recomendarle a una persona que quiere envejecer de la mejor manera. Sí, seguro. Ahí, a ver, vamos a atender a las preguntas. Dice, en las mujeres se pierde más rápido la masa muscular que los hombres. Y sí, yo diría que sí, por la concentración hormonal que tienen, es más difícil crear y mantener masa muscular. Y más, como decía Santi, en la menopausia, donde el entorno hormonal cambia. Yo creo que la mujer con el hecho de la masa muscular siempre está por debajo, con más riesgo y todo. La No verdad, sé. en cuanto a tejido muscular, directamente no he leído nada en particular que hable de que las mujeres lo pierden más rápido. Si bien es un hecho que tienen concentraciones más bajas de testosterona o de, hormonas que se consideran anabólicas, también se han publicado algunos estudios, algunas revisiones que proponen que sus mecanismos para aumentar el tejido muscular o para generar hipertrofia pueden ser distintos a los de los hombres, entonces podrían tener mecanismos independientes de la testosterona. Entonces, no sabría decir con certeza y no me atrevería a hacer ningún comentario directamente de si tienen más riesgo de perder masa muscular, pero pues creo que de cualquier manera la importancia del entrenamiento de fuerza va a ser igual para ambos sexos. Sí, exacto. Yo creo que es un poco irrelevante quién la pierde más Ujú. rápido. El tema es saber que la perdemos y que entrenando la fuerza retrasamos esa pérdida. Creo que Es eso es correcto. lo puntual que tenemos que saber. Después es como cuando van a entrenar y dicen, ¿cuánto tiempo voy a conseguir resultado? Y mira, yo te diría que empieza a entrenar y entrenes, y después vemos en cuánto lo conseguís. Eh, Exacto. Sí, de hecho, pues, o sea, es algo que se ha descrito mucho y es que simplemente la gente con la mayor fuerza de prehensión, si lo vemos por cuartiles y vemos un estudio que analice las causas o la muerte por cualquier causa, podemos ver que la gente más débil tiene mayor mortalidad por cualquier causa y no solo son años perdidos, sino también los años que se tienen son de con una peor calidad de vida. Entonces, no solo hay que fijarnos en que hacer pesas nos puede ayudar a vivir más, sino que también nos puede ayudar a vivir mejor. Claro, esa es otra cosa que algunos es como que se piensan que uno o que no que no se van a morir nunca, sino que no van a envejecer nunca. Piensan que, no sé, que van a tener 25 años durante toda la vida y un día se van a morir y se terminó. Y no, Exacto. quizás llegan
a los 50 años arruinados y viven 30 años más sin poder caminar. Yo tengo a mi abuela que el otro día, no me acuerdo si lo dije en un directo o en un seminario que hice en YouTube, que mi abuela tener un escalón común y corriente, no muy alto, un escalón común, es como tener una pared de concreto porque no lo puede subir. Le tengo que dar las dos manos y yo sostenerla con fuerza para que pueda subir un escalón. Y la pérdida de independencia que te da la sarcopenia y dinapenia es tremenda. Totalmente. Sí, pues la disminución de la fuerza impacta en todo, impacta las actividades de la vida diaria, puede hacer que las personas incluso para caminar tengan problemas y pues justo esas alteraciones en la marcha hacen que la gente camine menos, se caiga con mayor frecuencia y pues todo esto es un círculo vicioso porque la gente conforme avanza en la edad va perdiendo tolerancia al ejercicio, entonces también pues se vuelven más sedentarios porque no lo toleran, entonces todo esto va perpetuando un círculo vicioso. Un círculo vicioso que se pudo haber roto en algún punto. Claro, porque una vez, cuanto más tardan en empezar, más les cuesta empezar. Y llega un punto que dicen, sí. No, que ahorita alguien preguntó que cuál es el beneficio de empezar a entrenar con pesas a los 50 o 60 años, y pues el beneficio es que mantengas tu fuerza, que mantengas tu tejido muscular funcional, que cuando tengas 70, 80 años puedas seguir realizando tus actividades con independencia, poder seguir realizando actividades en tu casa. Entonces, pues eso es lo que te va a aportar. Y no importa si empiezas a los 50, a los 60 o a los 65. Ha habido gente que ha empezado a cualquier edad. Yo he visto a gente empezar a los 70 años y que en varios estudios se ha visto que en 3 meses pueden aumentar su fuerza un 300%. Entonces, no importa la edad a la que se tenga, es un mito que no te puedes adaptar o que no puedes mejorar solamente por estar viejo. El cuerpo siempre va a agradecer el estímulo que se le da y siempre va a ser muy noble al respecto. Claro, eso si me dicen, bueno, quiero ganar los Juegos Olímpicos y arranco a entrenar claro. A los 80 años, y no lo vas a ganar seguramente, pero quiero mejorar mi salud, y si empezás a los 90 vas a mejorar tu salud igual, no importa cuándo empieces, la vas a mejorar igual. Exacto. Entonces, pues sí, básicamente el beneficio del entrenamiento de fuerza va directamente sobre el tema de la sarcopenia y la dinapenia, pero también directo sobre las enfermedades crónico-degenerativas que más nos afectan ahorita, porque por un lado está la inactividad física que va más relacionado a lo que estábamos hablando, pero también el hecho de ser sedentario y de tener malos hábitos y de no realizar ejercicio de fuerza va a hacer que la gente tenga mayor adiposidad, menor cantidad de masa muscular a lo largo de la vida, y eso mismo también predispone a tener patologías como la diabetes, etcétera. Entonces, esto va hacia el lado de vivir mejor y también de prevenir enfermedades directamente. Sí, tal cual. Aparte, yo lo que siempre menciono, que al principio lo dijiste, el tema del gasto a la salud pública, porque me parece, o sea, es algo que no se tiene en cuenta para nada, es como el que dice, es mi vida y hago lo que quiero, pero es tu vida y haces lo que querés y tenés una prepaga o alguna obra social, pero si tenés salud, o sea, si sos usuario de la salud pública, el daño que le hacen al mundo en general, porque son todas enfermedades que se pueden prevenir, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, el gasto que le proporcionan a la salud es tremendo y depende de cosas tan básicas como tener una alimentación medianamente buena, porque no vamos a decir que midan todas las porciones, que cuenten calorías, es comer más o menos bien y entrenar un poco, porque ni siquiera es que tiene que ser Ronnie Coleman para justamente lo contrario. Para beneficiarte, exactamente. Sí, de hecho también algo que me gusta a mí mencionarle a la gente es que el hecho de hacer ejercicio durante toda la vida no quiere decir que tengas nada asegurado, porque mucha gente está acostumbrada a correr, está acostumbrada a nadar, y este beneficio específicamente del tema que estamos hablando, que es la sarcopenia y la dinapenia, esto no se obtiene de otros tipos de ejercicio que no sean de resistencia o contrarresistencia. Entonces, es muy importante mencionar que aunque tú seas un maratonista o que tú seas un atleta de alto rendimiento de un deporte aeróbico, esto no te está garantizando nada en el futuro. Entonces, que también me parece importante hacer la distinción entre los diferentes tipos de ejercicio y lo que podemos esperar. De hecho, hubo un estudio hace unas décadas que analizó por biopsia el tejido muscular de personas de diferentes edades y que realizaron diferentes actividades a lo largo de la vida. Entonces tenían un grupo control de gente joven
tenían a personas de edad avanzada que realizaron natación o corrían a lo largo de la vida y gente que realizó pesas por lo menos durante 10 o más años. Eso, o sea, la duración fue igual en todos los grupos de población. Y lo que vieron es que las personas que realizaron pesas tenían un tejido muscular y una funcionalidad similar o sea, las personas de 70 años tienen una funcionalidad similar a los controles 40 o 50 años más jóvenes. En cambio, las personas que realizando otros tipos de ejercicio no tuvieron este beneficio al comparar en controles de su misma edad, que realizaron incluso ejercicio de alto rendimiento, seguían teniendo una calidad muscular y una función como si no hubieran realizado prácticamente nada. Entonces, este estudio me parece muy interesante porque nos habla de que es un beneficio único de ese tipo de entrenamiento y que el simple hecho de realizar otro tipo de ejercicio no nos está aportando este beneficio. Claro, sí, sí, queda mucho afuera o sea, mucho potencial de mejora cuando no se hace fuerza. Mucha gente me dice, el clásico que no quiere hacer piernas y dice, no, no hago piernas porque salgo a caminar, los beneficios que se está perdiendo, tanto a salud como incluso a estética, porque queda desproporcionado, pero bueno, en este caso estamos hablando de salud. El caminar, el nadar, cualquier cosa, bailar, lo que sea, tiene sus beneficios, pero no apunta lo mismo que el entrenamiento de fuerza. Y ahí preguntaban si se debería entrenar sí o sí en un gimnasio, me estoy anotando las preguntas por eso, o podemos entrenar en casa, ¿qué ejercicios recomendamos? Sí, claro. Pues sí, justo, o sea, también quiero mencionar que no se trata ahorita de decir que las pesas son todo y que cualquier otro tipo de ejercicio es inútil. Evidentemente, como tú dijiste, todo tiene sus beneficios, pero pues cada cosa hay que saber para qué nos sirve. Entonces, lo otro puede ser muy bueno para el sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular, pero ya en otros parámetros, pues más bien aquí las pesas van a dar un beneficio completamente independiente. Y en cuanto a lo que preguntas ahorita, pues va a depender mucho. O sea, aquí lo que necesitamos entender es que es entrenar contra una resistencia y ejercer fuerza, que el músculo realmente trabaje. Entonces, esto no es exclusivo de un gimnasio, pero a veces es mucho más fácil o mucho más práctico ir a un gimnasio. Entonces, pues creo que mucha gente tiene que quitarse esa idea de la cabeza de evitar los gimnasios. Si tú tienes la disposición de conseguir suficiente equipo o de aprender a hacer las cosas de una manera diferente para poder tener el mismo tipo de entrenamiento de resistencia o contrarresistencia, pues está bien, pero creo que para mucha gente lo más sencillo es agarrar, ir, inscribirse a un gimnasio y ponerse a hacer las cosas. Sí, aparte que yo que ahora, por ejemplo, estoy acostumbrado a haber ido al gimnasio y el confinamiento me lo impide, el impacto social que tiene, ¿no? Porque yo acá en mi casa, por ejemplo, tengo una barra con discos, podría hacer tranquilamente un entrenamiento igual de intenso que en el gimnasio, sin embargo la motivación, incluso yo que los que me conocen, algún alumno por ahí que esté viendo, yo cuando voy a entrenar al gimnasio no hablo con nadie, me pongo los auriculares y estoy solo en el gimnasio, en mi cabeza. Pero no encuentro en mi casa la misma motivación que cuando voy al gimnasio, más allá de que cuando voy al gimnasio trato de no hablar con nadie. El hábito de ir hasta el gimnasio, entrar, o sea, es como un ritual que creo que simplifica todo. Acá es mucho más, yo incluso que tengo implemento, alguien que no tiene implemento, tiene que inventar ejercicios, pensar mucho más. En cambio, en el gimnasio vas y tenés todo ahí servido, por así decirlo. Es más fácil progresar porque podés agregar un kilito más a la barra, podés variar los ejercicios, tenés gente que te puede guiar, o sea, hay un millón de formas de hacerlo, pero el gimnasio es como la forma más sencilla y la forma más fácil de progresar. Es correcto, o sea, al final del día, pues el estímulo se puede obtener de diferentes maneras, pero yo pienso que lo más práctico y lo que va a hacer que la gente se estrese menos y tenga que usar la cabeza menos, que aunque eso podrá ser debatido si es lo que queremos o no, va a ser ir a un gimnasio y tener todas las máquinas necesarias para trabajar cada grupo muscular, etcétera, a comparación de tener que buscar tú por tu cuenta ejercicios diferentes o adaptar las cosas. Creo que pues es menos eficiente, pero se puede hacer definitivamente. Sí, seguro. Ahí te preguntaron, les quedó dudas del estudio que explicaste recién. Dice, no entendí bien, las personas que hacen pesas por 10 años o más tienen mejor composición muscular a los 70 que alguien que fue de alto rendimiento en cualquier otra disciplina. Exacto, o sea, lo que ese estudio hizo fue medir dos cosas. En primer lugar, vieron la composición o analizaron por biopsia al tejido muscular de estas diferentes personas y también analizaron la fuerza. Entonces, lo que se vio fue que los corredores y los nadadores ancianos
tenían una masa muscular similar a controles sedentarios de su misma edad. Es decir, si yo hice maratones o nadé y durante 10 o más años, llego a los 70 años y me analizan en comparación contra alguien que fue sedentario durante toda su vida, no va a haber una diferencia. O sea, yo que fui atleta por 10 años y esa persona que fue sedentaria, ya cuando lleguemos a los 70 vamos a estar en el mismo nivel. En cambio, una persona que realizó pesas, cuando tenga 70 años puede tener un nivel de fuerza y de tejido muscular que es comparable con controles sedentarios 40 o 50 años más jóvenes. Entonces, aquí sí se está viendo una diferencia respecto a su misma edad, o sea, es decir, tienen mejor tejido muscular y más fuerza a los 70 años en comparación con sus personas de la misma edad, pero también van a estar por arriba o por lo menos igual que controles sedentarios mucho más jóvenes. Entonces, aquí nos habla de que no solo es hacer ejercicio, sino es qué ejercicio hacemos y qué beneficio obtenemos. Bien, hicieron una pregunta ahí que decía, ¿es mejor comer alimentos procesados? Igual no sé por qué puso como ejemplo verduras o carnes blancas y rojas, pero no son procesados. O comer comida 100% orgánica. Pues ya, la comida orgánica a mí me parece que es un tema más de marketing que un tema realmente de salud, porque finalmente pues, la palabra orgánica se refiere a una característica pues, de compuestos formados por carbono, etcétera, que es un tema de química. Pues finalmente toda la comida que nosotros consumimos va a ser orgánica por definición. Entonces la etiqueta orgánica a la hora de ver la comida pues es un tema de marketing, es un tema que por lo menos en países como México, no sé en Argentina, no está bien definido, no está bien regulado. Y de hecho, si vemos las técnicas de agricultura que utilizan estas personas para usar pesticidas, por ejemplo, los pesticidas orgánicos muchas veces son menos eficientes, se tienen que usar en mayores cantidades porque pues al ser más naturales no tienen la tecnología pues de punta como otros métodos y terminan siendo más ineficientes. Creo yo que es más un tema de ver a nivel local qué comida está disponible, qué comida tienes tú a tu alcance y qué te puedes comprar. Entonces es un tema de conseguir alimentos de buena calidad y que estén pues disponibles económicamente para ti, no tanto un tema de buscar la etiqueta orgánica o no. O sea, independientemente si es algo convencional, transgénico, orgánico, lo que sea, es buscar alimentos de buena calidad que puedas pagar y no guiarse por la moda que son los alimentos orgánicos. Tal cual. Yo me estoy anotando las preguntas, así se las vamos respondiendo. Bueno, esa fue una, y la otra decía, tengo 2 semanas comiendo mejor y más y aún no subo de peso. ¿Es normal? ¿Hasta cuándo empezaría a subir? Pues, en mi opinión, esto es una pregunta muy ambigua, porque comer mejor y comer más no nos habla específicamente de qué está comiendo esa persona en relación a su gasto energético total, etcétera. Entonces, pues esto de comer mejor y comer más puede ser muy subjetivo y puede que yo piense que estoy comiendo bien o que estoy comiendo suficiente para ganar de masa muscular, pero si analizáramos lo que estoy comiendo en el día, podríamos darnos cuenta de que realmente la cantidad de calorías que estoy consumiendo no me pone en un superávit calórico. Entonces, creo que aquí es cuando es útil poner las cosas en números, llevar un conteo, un registro de cuántas calorías consumimos y llevar un conteo, un registro de la tendencia de nuestro peso. Entonces, si no está subiendo, ahí lo que tenemos que hacer es aumentar las calorías y eventualmente llegarás al nivel correcto en el que encontrarás un superávit calórico que te hará subir de peso. Entonces, no es un tema de cuándo, sino es un tema de que en cuanto tú empiezas a estar en un superávit calórico, vas a empezar a subir. Exacto, como te dijo Santi, yo tengo un video hablando justamente del volumen y hago una especie de broma con eso, que cuando dicen estoy comiendo mucho es como ir al médico y que el médico te diga tomate muchas pastillas de estas. El Exacto. médico no te dice tomate muchas, te dice tomate esta dosis, tomate X pastilla cada X horas. Entonces lo importante sería que cuantifiques la alimentación de la forma más precisa posible, porque también decir, bueno, me como un bife, lo decía la otra vez, no es lo mismo decir un bife de 200 gramos que uno de 500. Lo ideal es pesar la comida o tener aunque sea un poco más de parámetro para medirlo y asegurarte que estás en un superávit calórico. Y otro consejo también es que no uses solo la balanza como medición, que se tome los perímetros porque podría estar haciendo un periodo de recomposición en el que esté perdiendo grasa y ganando masa muscular, que es muy normal en novatos, y quizás la balanza marca lo mismo, pero estás mejorando. Es correcto. Después otra pregunta, dice, quiero perder grasa y empecé a hacer pesas,
¿será que puedo consumir proteínas? Que asumo que se refiere al suplemento. Claro. Pues sí, esto yo, en mi opinión, es algo que es independiente de los hábitos que se tengan sobre ejercicio y sobre deporte. La gente tiene la idea de que los suplementos de proteína simplemente son para la gente que va al gimnasio prácticamente, o para la gente que hace mucho ejercicio. Pero pues esto simplemente es una manera de obtener más proteína en nuestra alimentación. Entonces, cualquier persona, haga ejercicio o no, necesita comer proteína, necesita cierta cantidad que sí podrá ser mayor o menor en diferentes poblaciones, pero al final del día una persona, aunque sea sedentaria, que no tiene una alimentación con suficiente proteína, que consuma este suplemento, se va a beneficiar. Entonces, y de la misma manera, empezar a hacer ejercicio no cambia tus condiciones de una manera tan radical que pasa de estar mal a estar bien usando un suplemento de proteína. Simplemente es un tema que la gente tiene que entender que se trata de un requerimiento proteico diario, que sí, el requerimiento puede subir o bajar a lo largo de la vida y en diferentes situaciones, pero que ese requerimiento se puede ver beneficiado de suplementos de proteína, se haga o no se haga ejercicios. Es un tema más de practicidad y de qué prefiere cada persona para lograr su requerimiento, que un tema de ahora ya soy apto para consumir, para consumir proteína en polvo o no soy apto. Mira, ahí dice que tiene supuestamente el conteo de calorías y todo lo que como lo meto a la app y según estoy comiendo todos mis macros bien. Sí, seguro entonces que esperar un poco más y lo que te decía de la balanza, quizás estés mejorando y la balanza no lo marque. Primero medite los perímetros y si no, espera un poco más, que cuando se empieza a Claro. entrenar suelen haber cambios más neurales que físicos, visibles. Claro, y también, pero si esta persona ya lleva cierto tiempo pues controlando su alimentación, viendo su peso y ve que no sube, pues entonces es probable que sea necesario aumentar las calorías, ¿no? Ahorita ya el año pasado se publicó una revisión que recomendaba una ganancia de peso de 0.5 a 1.5% de peso, me parece que era semanal, aunque sí era mucho, lo sacó Yuma Iraki. Entonces, me parece que en esa revisión pues recomendaban cierto rango de ganancia de peso, viene un porcentaje total del peso a la semana. Entonces, si en tu caso es que no estás, que estás completamente en mantenimiento, pues sube tus calorías. Simplemente súbelas y si estás contándolas bien, estás entrenando bien, pues puede que tu requerimiento sea mayor al que tú habías estimado en un principio. Ahí preguntaron si estábamos de acuerdo, que dice que hay unas recomendaciones que natación es mejor y más completo que ir al gimnasio. Pues es que me parece que es como un mito, una idea popular que se tiene, que sí, la natación es un deporte extremadamente completo porque se trabajan todos los músculos con diferentes técnicas de natación, pero es un ejercicio diferente. O sea, como digo, cada ejercicio tiene sus beneficios, la natación aporta unos, las pesas aportan otros, pero no creo que sea comparable poner a las pesas como superiores o poner a la natación como superior. Creo que cada uno va a tener diferentes efectos y cada uno puede beneficiar a una persona de diferente manera. Bien, esperemos que se haya respondido. Otro pone, he pagado gimnasio y nutriólogo por años y sigo con desnutrición, no sé qué hacer. Y primero que cambie de nutriólogo, seguro. Exactamente. Nada más que eso. Después otro puso, esta pregunta está interesante para vos. Para que la voy a buscar así la leo bien completa. ¿El aumento del superávit calórico me pone en riesgo de hacerme diabético? Mi madre es diabética y tengo miedo de que aumentar mis calorías, mi glucosa aumente y me haga diabético. Ok, pues mira, es un tema, es una pregunta complicada porque es difícil cuantificar el riesgo que tiene cada persona porque es muy diferente. De hecho, pues la diabetes tipo 2 tiene un componente hereditario bastante fuerte, pero pues aquí es donde los hábitos entran y hacen toda la diferencia para una persona con mucha predisposición. Mientras tú mantengas una composición corporal saludable a lo largo de la vida, un superávit calórico no tiene por qué afectarte. Entonces, si tú empiezas con un porcentaje de grasa normal o bajo, empiezas una etapa de volumen con X o Y superávit calórico y la mantienes correctamente hasta que llegas a un porcentaje de grasa, por ejemplo, entre 16 y 18% más o menos, que es lo que en general es adecuado para una etapa de volumen, esto no tiene por qué ponerte en mayor riesgo de resistencia a la insulina o de diabetes tipo 2. Mientras tú mantengas un porcentaje de grasa dentro de los niveles saludables, no tienes por qué tener un mayor riesgo. Y si esto lo estás combinando con ejercicio de resistencia y pesas,
la verdad, yo honestamente no veo ningún riesgo asociado a eso. Claro, además el tema de que la madre sea diabética, o sea, aclarar que hay dos tipos de diabetes, que está la tipo 1 y la tipo 2. Corregime si me equivoco porque esto no lo tengo muy afianzado, pero la 1 es hereditaria y la 2 es la adquirida, que no es lo mismo, ¿no? El tema es la producción de insulina, uno tiene, en uno, corregime porque no, como te digo, no lo tengo muy afianzado, pero tengo entendido que en la tipo 1 no producís insulina directamente y en la 2 tenés como un mal funcionamiento de la insulina, de la producción de insulina. Sí, Si creo que podés aclarar eso. tienes el concepto correcto. En general, en la tipo uno es correcto, es una deficiencia en la producción de insulina como tal. Y en la tipo 2 el problema principal es la resistencia a la insulina, pero en etapas avanzadas ya las personas también pueden dejar de producir insulina de la misma manera. La que tiene un componente hereditario más fuerte es la tipo 2, es decir, que la gente hereda cierta propensión para desarrollar la diabetes dependiendo de cómo sean sus hábitos o no. Pero la tipo uno se suele manifestar en la infancia, los primeros años de vida, Claro. pero el componente hereditario suele ser más débil, es decir, que si tú tienes una abuela diabética tipo uno es menos probable que esos antecedentes o esa carga genética llegue a ti. Pero si tienes una abuela diabética tipo 2 es probable que la susceptibilidad que la abuela diabética tú la vayas heredando y dependiendo de tus hábitos, puede que sea más o menos probable que esta se manifieste o no se manifieste. Mira, eso no lo sabía, che. Y aparte, encima, añadiendo eso que vos decís, es que quizás los primeros 15, 20 años de nuestras vidas seguramente estemos comiendo exactamente igual que esa persona que es diabética y que puede ser positivo porque quizás por la diabetes se cuide más o no, porque puede ser que sea diabética y no se esté cuidando y cada vez empeorando. Y Ujú. muchas veces, a mí, bueno, yo empecé a cambiar mis hábitos a los 20 años, o sea, hasta los 20 años estuve comiendo y haciendo lo que mis papás decían y porque me parecía que era lo que era y muchas veces lo que nos heredan son los hábitos. Una vez estaba discutiendo sobre genética con un muchacho que estaba un poco escéptico con el tema de la genética y me decía, no, porque yo tengo el mismo físico de mi papá porque soy igual a mi papá. Y yo le decía, mirá, no creo que tenga el mismo físico por genética. Y le digo ¿qué hábitos tenés y qué hábitos tiene él? Y me decía, el otro día hablando con mi papá me contaba que él a mi edad hacía exactamente lo mismo que yo. Y Exacto. bueno, ahí tenés la respuesta. Si hacen el mismo deporte, comen lo mismo, obviamente van a tener el mismo físico, pero no por la genética, sino porque están haciendo lo mismo. Exactamente. De hecho, por ejemplo, yo en mi familia, hablando en particular, mi abuela tiene diabetes tipo 2, la mamá de mi papá, y él hace 20 años fue diagnosticado con prediabetes, que es un término que a veces es controversial o no, y el doctor que lo vio predecía que mi papá iba a desarrollar diabetes de este tipo 2 en 2 o 3 años, hablando hace más de 20 años, que a la fecha mi papá sigue sin ser diabético, sigue estando con todos sus valores bioquímicos completamente normales y justo porque es una persona extremadamente disciplinada con su ejercicio y con su alimentación. Sin llegar a ser obsesiva, es una persona que puede consumir cualquier alimento con una moderación impresionante, entonces, y siempre tiene una dieta muy balanceada y siempre hace ejercicio este, porque le gusta y por salud. Entonces creo que aquí, a pesar de que él tiene una carga genética fuertísima para desarrollar esto, él ha logrado, pues, por lo menos demorar su aparición mucho más de lo que los doctores pensaban simplemente manteniendo unos hábitos razonables, ni siquiera es que sean extremos o obsesivos, sino simplemente es el mínimo que yo pienso que cada persona debería de hacer. Ahí uno preguntaba, que ya se perdió la pregunta, pero la anoté. Dice, ¿qué debo hacer para bajar grasa abdominal y no perder músculo? Es bastante sencilla la respuesta. Pues, sí, si quieres responder tú. Sí, para perder grasa, primero que no elegimos de dónde se va la grasa, o sea, siempre que vayas a perder grasa va a ser global. La abdominal suele ser la última grasa que perdemos por una cuestión lógica más que científica, porque simplemente la grasa es una reserva de energía y nuestro cuerpo suele acumularla en el centro del cuerpo porque es la forma más, o sea, si tenemos, por ejemplo, una obra en construcción y hay un círculo de obreros trabajando, los materiales van a estar en el centro para que quede fácil para todos, para alcanzarla. Por eso se Ujú. suele acumular tanta grasa en la zona abdominal. Y para Yo, perder grasa, sí, perdón, ¿qué ibas a decir?
No, digo, lo que sí es importante distinguir entre la grasa que es subcutánea o los lípidos intramusculares de la grasa que es visceral, que está alrededor de los órganos, porque el riesgo cardiovascular va a ser mucho mayor en las personas que tengan mayor acúmulo de grasa visceral. Bien, claro, bueno, la grasa visceral es mucho más, es un factor mucho más importante para la salud. Hay veces que por ahí por fuera nos vemos estéticos, pero hay grasa visceral y es un factor determinante para el riesgo de la salud. Para perder grasa, simplemente déficit calórico, consumir menos calorías de las que estás gastando, que para eso sí o sí hay que cuantificar la alimentación, con un nutriólogo 10 veces mejor, y entrenamiento de fuerza, simplemente que el déficit no sea muy agresivo, unas máximo 500 calorías menos, unas 200, 300 es suficiente, sostenido en el tiempo, sin apuro, y entrenamiento de fuerza moderado, con moderado me refiero al volumen, ni demasiado volumen de entrenamiento ni poco, la intensidad puede ser alta en todo momento, no hay problema. De esa forma es imposible perder músculo o se va a perder lo mínimo posible. Claro, y complementando lo que dijiste de la grasa abdominal, se han visto que hay algunos factores que hacen que perder la grasa de esta zona en particular sea más difícil. Se proponen que la cantidad o la proporción de receptores adrenérgicos en los adipocitos abdominales puede ser diferente y puede hacer que sea más difícil que esta grasa se utilice. Y en parte esto puede explicarse por que la grasa del abdomen tenga una irrigación o una vascularización menor que en otras áreas, entonces puede que esto haga que sea más difícil utilizarla y movilizarla como energía. Entonces, de hecho, hace poco salió un estudio muy disruptivo porque era un estudio que sugería que sí es posible perder la grasa de manera localizada. Obviamente es un estudio que vio un efecto modesto, pero es un estudio que vio un efecto. De hecho, varios autores como Menno Henselman lo han platicado mucho. Y parece ser que los estudios pasados que que no veían un efecto localizado de la pérdida de grasa, te dan defectos metodológicos y parece ser que haciendo un entrenamiento con una intensidad del 60 al 80% del 1RM, y con otros ciertos, otras especificaciones, parece ser que se puede aumentar ligeramente el uso de la grasa localizada. Este es un efecto modesto, no es un efecto que vaya a ser pues completamente revolucionario, pero parece que hay un ligero potencial de poder estimular la pérdida de ciertas áreas. Es un estudio que salió el año pasado, me parece, pero a mí también me cambió mucho la perspectiva en este asunto. Sí, está bueno, con el tema de la ciencia es que en realidad en todo, no solo en este ámbito, que la verdad es la verdad de ahora. Quizás dentro de 10 años la verdad es otra. O sea, la verdad es lo que la ciencia nos acerca a la verdad. No me acuerdo quién era el filósofo que decía, estamos totalmente cerca de la verdad, pero nunca estamos totalmente alejados de ella. Exacto. En este momento, hasta por lo menos antes de este estudio, no se puede perder grasa de forma localizada. Ahora, si salen estudios y nos muestran cuál es la manera, quizás la haya. De momento no tenemos ningún protocolo que te podamos decir, mira, hacete esto y vas a perder grasa abdominal. O sea, está todo latente. Claro, sí, el efecto te digo era un efecto modesto, y finalmente las intervenciones generales o las más importantes van a seguir siendo las mismas, que son un déficit calórico moderado, ejercicio, etcétera. Entonces, en este protocolo me parecía que realizaban cardio, ejercicio aeróbico por 30 minutos más o menos, o una hora. Después realizaban ciertos ejercicios con resistencia y con cierta resistencia, además acompañados de un déficit calórico, y se veía que los sujetos podían perder un poco más de grasa en las zonas en las que entrenaban con pesas. Esto posiblemente se relacione con lo que mencionaba de la vascularización y de la irrigación. Entonces, pues es un tema interesante a considerar en el futuro, pero pues este tipo de diferencias van a ser más relevantes en las personas que ya estén haciendo todo bien. Una persona que ya tenga todo absolutamente controlado, una persona que pues no hace nada bien o que necesita controlar todo, pues mejor que se enfoque en las generalidades que dan grandes resultados en comparación con las pequeñas técnicas, los pequeños protocolos que pueden dar un pequeño porcentaje de ventaja. Claro, exacto. Sí, algo parecido decíamos con Guille cuando hablábamos de nutrición,
que algunos hablaban del timing de proteína. O sea, primero, eso para un atleta avanzado, alguien que le importa lo puntual y lo específico y quizás le cambie entre un primer y segundo puesto, ahí vale la pena. Pero para alguien que recién empieza a entrenar, lo que le importa es entrenar, alimentarse bien y mantenerlo en el tiempo. Después, con el tiempo, si está haciendo todo perfecto la base, se puede centrar un poquito más en la punta de la pirámide. Es Ahí te correcto. hice una pregunta que está interesante, es que si el VIH afecta en la ganancia de masa muscular. Pues específicamente no sé bien cuál sea la relación de esta enfermedad con las pesas. Sí he visto que hay estudios que ven beneficios en personas con VIH de este tipo de entrenamiento, pero específicamente no sabría decir si este padecimiento limita o no la ganancia. La verdad es que es una pregunta ya, es un tema más como especializado y yo honestamente no tengo ahorita un estudio que diga en esta población las cosas van a ser diferentes de esta manera, pero yo lo que siempre suelo decir cuando las personas me hacen este tipo de preguntas es que independientemente de las cartas que tú tengas y de la mano que se te haya pues dado, las cartas que tú puedes jugar son prácticamente las mismas que cualquier otra persona. Entonces, independientemente de cómo empieces, lo que puedes hacer es prácticamente lo mismo. Entonces, enfócate en lo que sí puedes controlar y no en las cosas que ya están, pues, casi que determinadas, ¿no? Perfecto. Uno también preguntó, dice, tengo hernia de ombligo y sobrepeso, ¿y puedo hacer alguna actividad física? Ok, pues digo, lo del sobrepeso o sea, eso no contraindica nada en sí. De la hernia, pues hay ciertos tipos de hernia que pueden llegar a contraindicar ciertos tipos de ejercicio, pero esto yo repito, pues acudiría con un cirujano o con un médico que determine si es una hernia que necesita tratamiento quirúrgico o qué tipo de manejo requiere para ver cuáles precauciones se necesitan tomar. Pero en general, pues si tienes un padecimiento de este estilo y se puede corregir y corregirlo te va a ayudar a poder hacer ejercicio en el futuro, pues yo sugeriría que corrijas el padecimiento y que pues busques la manera de, ya sea ahorita o en unos meses después de tu cirugía, puedas adoptar este tipo de entrenamiento. Sí, quizás para recomendar primero descartar todo lo que o sea, hacer todo lo que te dijo Santi, que individualice tu problema, porque como te dijo, no todas las hernias son iguales. Y después por el tema, ya dejando de lado la hernia, que ahí no me meto, con el tema del sobrepeso, de nuevo, entrenamiento de fuerza, porque quizás, no sé, salir a trotar, capaz que no sé cuánto sobrepeso tendrás, pero quizás el impacto de, no sé, de trotar sea malo para tu rodilla, y entrenamiento de fuerza, normalmente a nivel psicológico suele ser mejor para los que tienen sobrepeso, porque quizás trotar, si sale, no sé, alguien con 130 kilos a trotar con alguien de 60, seguramente no le pueda llevar el ritmo. En cambio, en un gimnasio, en un banco con mancuernas, tiene el mismo potencial o incluso más que alguien delgado. Entonces, psicológicamente, el entrenamiento de fuerza para alguien con sobrepeso es muy positivo. Es correcto. Preguntaron también si recomendamos la dieta keto. Pues bueno, o sea, es una dieta que recientemente ha dado mucho de qué hablar, está muy de moda y de la misma manera hay gente que está muy en contra de ella. Personalmente yo lo veo como un tema de preferencia personal. Hay gente que se adapta muy bien a este tipo de esquemas y sin duda es una dieta que tiene como algunas particularidades muy interesantes. Por ejemplo, es una opción de tratamiento en ciertos tipos de epilepsia refractaria a ese tratamiento. De hecho, así fue como se diseñó, bueno, se describió este tipo de alimentación. Y pues finalmente para temas de estética corporal, que es para lo que más se utiliza actualmente, creo que a veces es una estrategia que puede ser muy atractiva para muchas personas a corto plazo, pero realmente a largo plazo muchas personas no logran mantener este estilo de vida. Entonces, pues en este caso yo no lo recomiendo. También algo que vi mucho hace poco, que trabajé un poco con Luis Villaseñor en este tema, es que mucha gente no sabe llevar este tipo de dieta de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, tienen problemas con los electrolitos, con ingesta de ciertos nutrientes que hacen que la dieta se vuelva insostenible. Entonces, si está bien llevada, creo que se puede hacer bien. Creo que es una opción igual de válida que cualquier otro tipo de dieta bien establecida. No creo que sea superior de ninguna manera, pero tampoco creo que sea algo malo. Buenísimo. Después preguntaron si el pan integral sirve para bajar de peso, que es una pregunta también un poco ambigua,
para bajar de peso, déficit calórico. El pan integral seguro sea una mejor opción que el pan blanco, por la única diferencia que tiene más fibra, nada más. O sea, brinda mayor saciedad. Pero después, o sea, no aporta ningún beneficio sobre cualquier otra cosa. O sea, simplemente eso, ayuda brindando un poquito más de saciedad, pero que comas pan integral o no cambia nada. Y digo, nada más para balconear a la persona que hizo esa persona ya sabía la respuesta a esa pregunta, entonces, nada más. Después preguntaron cuáles son las bases para crear un programa de entrenamiento para mejorar ciertos básicos que no sean programas ya preestablecidos. Un poco amplia la pregunta. Un poco amplia, sí, exactamente. Y pues finalmente es cuidar las variables agudas del entrenamiento, el volumen, la intensidad, la frecuencia, ver cómo esto encaja en un esquema pues planeado a semanas o meses, y pues ir modificando variables con base en el progreso, la fatiga, ir cuantificando las cosas que se realizan e ir viendo cómo se va a ir modificando este esquema para seguir asegurando que se genere sobrecarga progresiva. Perfecto. Nada que añadir. Como siempre, o sea, cualquier plan de entrenamiento que manejes las variables, o sea, las variables son todo. Siempre cualquier plan, cualquier ejercicio con las variables bien controladas va a servir. Preguntar un consejo antes de leer un estudio científico. Pues sí, aquí desde cómo se realiza la búsqueda es importante, ya que pues hay lugares o hay revistas o publicaciones que van a tener más, pues, más requisitos o más selectividad a la hora de publicar artículos. Hay lugares en los que se va a publicar cualquier cosa y hay lugares en los que para publicar pues se requieren estándares mucho más altos. Entonces, desde saber escoger una revista va a ser todo un tema. Hay gente que se fija mucho en en el factor de impacto, en otros factores de ese estilo. Básicamente lo que tú puedes hacer es ver o sea, cuál es la metodología, qué tipo de estudio es, ver qué fue lo que intentaron probar y cómo se realizó esto. Creo que en nutrición es particularmente engañoso a veces, porque muchos de los estudios que se tienen son observacionales. Entonces, en ese tipo de estudios es muy difícil sacar conclusiones, es muy difícil poder decir que X o Y cosa son algo que genera causalidad o que tiene una relación causal con X o Y cosa. Entonces, en nutrición, pues, en general lo ideal, bueno, en general siempre va a ser mejor un estudio aleatorizado, a doble ciego, un metaanálisis. O sea, hay estudios que tienen mayor jerarquía que otros, y hay estudios, por ejemplo, que los que son observacionales que tienen un nivel de evidencia más bajo, y por ejemplo, en nutrición muchos se realizan con diarios de alimentación o con un recuento de lo que la gente come. Entonces, esto está muy sujeto a sesgos y la gente es muy mala para poder recordar qué fue lo que comió. Entonces, creo que es importante considerar esto, que sean estudios con una intervención, que sean estudios experimentales y que sean estudios que realmente midan las variables y que vean desenlaces relevantes, no que sean estudios ambiguos, que vean o que midan variables que no se traducen a la práctica. Y básicamente, pues yo empezaría por ahí. Perfecto, excelente la respuesta. Después, ¿qué método de entrenamiento puede hacer un principiante? Preguntaron, que es totalmente sencilla la respuesta. O sea, primero cualquiera, porque cualquier cosa que haga, si ordenar las mancuernas en el gimnasio le va a producir masa muscular. Y lo que sí, que arranquen de a poco, siempre de forma progresiva, que a veces, y más en los principiantes, menos es más. Exacto. Simplemente ir a lo básico, lo más básico posible, no buscar métodos avanzados de hipertrofia, no hacer drops, no ir al fallo. Entrenamiento básico con una intensidad moderada alta y nada más. Tratar de sostenerlo en el tiempo. Después preguntan en qué... Respondo rápido porque si no nos alargamos mucho. Vale. ¿En qué consiste la dieta flexible? Preguntan. Pues digo, primero mencionar que no es tanto una dieta, sino es un tema que se fue traduciendo al español, pero que en inglés es flexible dieting y que se refiere más a una manera de alimentación en general, y es un tema más psicológico que un tema de cómo comes directamente, y es más, pues, una manera de no ver las cosas en blanco y negro, sino es una manera de que es un concepto que se refiere a tener flexibilidad
sobre tus pensamientos sobre tu comida. Quiere decir que no vas a tener una dieta rígida, muy estricta, sino que vas a tener cierta libertad y cierta flexibilidad para comer otro tipo de alimentos que tradicionalmente no están considerados dentro de una alimentación, pues, muy estricta. Perfecto. Después preguntan, que esta la respondemos muy por arriba porque ya lo hablamos súper a fondo en el directo con Guille, preguntan si es mejor hacer normocalórico en cuarentena. Yo creo que en general sí. Creo que no es un buen momento para mejorar o hacer grandes cambios en la composición corporal, simplemente porque no podemos, o la mayoría no podemos hacer pesas como acostumbramos y no podemos tener ese estímulo que nos ayuda a preservar masa muscular en una etapa de déficit calórico. Y también creo que no tenemos suficiente equipo como para generar un estímulo lo suficientemente grande como para ganar una buena cantidad de masa muscular. Entonces, creo que si se tiene un superávit muy grande ahorita, se puede ganar mucha grasa, y si se tiene un déficit muy grande, se puede perder mucho músculo. Entonces, hay que ir jugando, cada quien tendrá condiciones diferentes, algunos tendrán más equipo en su casa, mayor disponibilidad para estimular su cuerpo, pero creo que en general ahorita hay que ser conservadores y por lo menos no buscar cambios muy drásticos. Perfecto. Preguntaron cómo elegir una proteína, que también eso en el directo con Guille habló de un par de páginas, que después si quieren se las vuelvo a pedir y las comparto en una historia porque también da como para hablar 10 minutos para explicarle. Después le comparto las páginas en una historia ahí tienen como es una jerarquía de cuál es mejor y se ahorran el trabajo para elegir la proteína. Es correcto, sí es un tema complicado. Después nos pregunta opinión sobre creatina en sujetos entrenados y gente sin ningún entrenamiento. Que bueno, la creatina tiene beneficios a la salud incluso, así que no se las recomendamos para ambos, creo yo. Para quien entrena y para quien no entrena también. Claro, No sé. yo los estudios que he visto con beneficios, por ejemplo, en la salud mental o en la cognición, etcétera, suele ser con dosis más grandes de creatina, por lo menos con 10 gramos o 20 gramos al día. Pero independientemente de si se entrena o no se entrena, bueno, o sea, es más bien, si estás entrenado o si recientemente empezaste, te puedes beneficiar de la creatina. Recordemos que el beneficio simplemente va a ser saturar las reservas que ya tienen tus músculos, pero que en general con la dieta no están saturadas por completo y que te pueden dar un pequeño extra en temas de rendimiento por mejorar la resíntesis de ATP. Mire, ahí preguntan que creo que había preguntado al principio del directo y no olvidamos. Dice, ¿qué piensan de los estudios que han encontrado beneficios en el envejecimiento respecto a las sirtuinas? Que ahí ni conocía la palabra, así que te la dejo a vos. Sí, o sea, bueno, no entiendo la última palabra, no sé si fue algún error de dedo, pero pues digo, se ha visto que el ayuno intermitente puede tener ciertos efectos en varios procesos fisiológicos. Esto básicamente se da porque el hecho de estar en ayuno echa a andar varios mecanismos adaptativos y esos mecanismos pueden tener un efecto beneficioso sobre el organismo. Entonces, esto es cierto que el ayuno intermitente puede tener efectos positivos sobre el envejecimiento. No quiere decir que sea la fuente de la juventud y no quiere decir que todos deban de hacer ayuno intermitente porque finalmente esos efectos a la fecha siguen sin poder ser distinguidos realmente de la restricción calórica tradicional, que simplemente se refiere a comer menos calorías. Entonces, sin duda es un tema muy interesante. Yo particularmente practico el ayuno intermitente, pero no creo que sea la única manera de obtener esos beneficios. Creo que hay otras maneras más conservadoras y que pueden llegar a ser más sencillas para ciertas personas que no pueden tolerar periodos largos de tiempo sin comer. Bien, perfecto. Preguntaron consejos si soy nuevo usando RP. Primero, okay. Es que tú te la dejo a ti. Recomendarle primero que se asegure de llegar al fallo para empezar a usar el RP. Creo es algo difícil usar porque es algo totalmente es totalmente subjetivo. Y si no lo hiciste antes, esto de medirte por tus sensaciones, lleva un entrenamiento como todo. Pero lo primero de recomendarte es llegar al fallo, conocer cuál es el fallo, porque me ha pasado de creer estar en un RP alto, porque por ejemplo en una sentadilla a nivel central es muy demandante, y resulta que estaba haciendo 6 repeticiones con un peso que podía hacer 12.
Así que incluso yo que hace 9 años que entreno, mi RP puede fallar. Así que nada, siempre tratar de no guiarse 100% de la primera impresión del RP, y aunque sea hacer un testeo al fallo para medir cuánto es tu RP. O sea, es que es como que tenés que aprender cuál es tu RP, porque algunos tienen más tolerancia, otros menos. Y yo, por ejemplo, cuando hago un peso muerto con un, no sé, un 90% de mi RM, quizás desde mi primera repetición mi RP es 10 y capaz que puedo hacer 3 repeticiones más. Entonces es como que, nada, entrenarlo mucho, practicarlo mucho y de vez en cuando llegar al fallo para asegurarte cuál es tu nivel de RP, a ver cuándo empezás a sentir ese RP 8-9, si es un RP 8-9 real o es que se siente muy pesado y no lo es realmente. Correcto, sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Eh, Preguntaron si es mejor la proteína de los alimentos o de un suplemento. En general, lo de los alimentos va a ser lo ideal, o por lo menos que la mayoría de la proteína que se consume venga de alimentos, pero pues obviamente se vuelve difícil consumir altas cantidades de proteína a veces en el día a día, entonces pues complementarlo puede ser muy útil, pero no se trata de reemplazar los alimentos. Se escucha al nuevo integrante de tu familia. Ah, sí. Sí, sí, sí. Preguntaron, ¿puede haber recomposición corporal aunque no sea principiante? Sí, si tiene una persona con obesidad o sobrepeso puede tenerlo, o una persona que use fármacos también puede tener recomposición corporal. Son los Tal casos cual. más obvios. Ujú. Si no, ya pues también se puede dar, pero va a ser en una magnitud mucho, mucho menor y que probablemente ni siquiera valga la pena pues perseguir. Perfecto. Mirá, esta pregunta justo para vos que sos bastante partidario de la full body. Dice, ¿en la rutina full body se puede estancar? Pues creo que en cualquier esquema te puedes estancar y esto no es por el esquema en sí, sino es por el manejo que se tiene de las variables del entrenamiento que estamos mencionando, que son pues el volumen, la intensidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro que se puede estancar una persona, pero si se estanca no es por el esquema que está siguiendo, sino es porque las variables que está manejando simplemente ya no están siendo un estímulo adecuado o un estímulo efectivo para su cuerpo. Perfecto. Ahí pregunta, mira, que nos da pie al último tema que habíamos puesto en el cartel. Preguntan si la genética es importante. Que nosotros en el cartel habíamos puesto somatotipos y metabolismo. Podríamos hablar un poquito de eso. Sin duda la genética es muy importante. El problema actual es que no se sabe bien, en primer lugar, o sea, todavía no se sabe cuál es el papel de qué genes en el rendimiento deportivo y la estética corporal. Es decir, todavía no sabemos cómo descubrir quién tiene más ventaja que otra persona. Como tú dijiste hace rato, los hábitos también hacen toda la diferencia. Entonces, una persona con buena genética puede nacer en un ambiente muy favorable, o una persona con mala genética puede nacer un ambiente muy favorable. Entonces creo que no se trata solo de las cartas que nos entregan, como te dije, sino de cómo las jugamos. Y el problema ahorita es que como no entendemos bien el papel de la genética, no sabemos todavía tomar decisiones con base en ella. Entonces, al final del día, ahorita no sabemos tampoco cuando ya llegamos a nuestro potencial genético. O sea, yo puedo llevar 10 años entrenando y estar muy lejos de mi potencial genético si llevo 10 años haciendo las cosas muy mal. Entonces, si bien teóricamente sí hay un límite genético y si bien teóricamente la genética puede hacer mucha diferencia, al día de hoy todavía no sabemos bien cómo obtener toda esa información y cómo interpretarla. Entonces yo honestamente no es un tema por el que me preocupe mucho porque me parece que desvía mucho la atención de las cosas que realmente podemos hacer. Creo que eso es algo que ya pues se nace con ello, son las cartas que nos entregaron, entonces creo que vale más la pena enfocarse en lo que sí podemos cambiar, que son pues nuestros hábitos y pues ver hasta dónde podemos llegar con ello. Perfecto. Bueno, respondemos las últimas preguntas que dejaron y terminamos de cerrar el tema de la genética, y así, porque si no nos quedamos hasta las 10 hasta las 10 de la noche.
Bueno, primero nada, terminar de dejar claro lo que estabas diciendo de la genética, es que yo creo que, a ver, la genética importa, obviamente, como pones en el post ese que te hiciste de los somatotipos, va a haber personas que inicien en el mismo punto, hagan el mismo entrenamiento y obtengan resultados distintos, seguro, pero no podemos usar los somatotipos para predecir nada, ni mucho menos para planificar nuestro entrenamiento. El metabolismo basal, hablando del metabolismo basal, o sea, las calorías que gastamos simplemente por estar vivos, varían muy poco, la verdad, entre personas, y quizás, no sé, un chino en la otra punta del mundo gaste 300 calorías menos o 300 calorías más que yo. Después están las actividades que hagamos en la vida cotidiana, ¿no? Que por eso hay que ajustarlo a lo que haga cada uno y no al somatotipo, porque el somatotipo simplemente nos dice en qué estado estamos ahora. Es correcto. Y aparte que el somatotipo no es flaco, musculoso y gordo. O sea, el somatotipo son un montón de medidas que no podemos ver a simple vista. Se hacen un montón de medidas de perímetros y la verdad hacer entrenamientos basados en el somatotipo no tiene ningún tipo de sentido ni ningún tipo de evidencia. Es correcto. Como las recomendaciones sobre todo, individualizar, estado de una persona, estado, me refiero a estado físico en general, o sea, medidas, porcentaje graso, después el estado de entrenamiento, si es principiante o avanzado, intermedio, lo que sea, y después los objetivos. El somatotipo no nos da ninguna guía ni debemos usarlo para nada, por lo menos no en la composición corporal. Quizás determina algo sobre rendimiento deportivo y eso, pero no nos incumbe demasiado. Claro. Si querés, te termino de hacer las preguntas que habían hecho y terminamos con eso. Uh-huh. Habían preguntado cómo seleccionar un buen nutriólogo, qué parámetros tener Pues para mira, elegir. sí, creo que es una pregunta un poco ambigua y que ahí sí va a ser, pues la respuesta que yo dé no necesariamente es la respuesta correcta, pero pues creo que en primer lugar hay que saber qué es lo que se busca y ver quién es la persona con la que vamos a ir. Por ejemplo, hay nutriólogos muy buenos para temas clínicos, que son temas como enfermedades, que ven cosas más puntuales. Hay nutriólogos que se enfocan más en temas de estética y composición corporal. Entonces, si tú quieres ganar masa muscular o desarrollar tu abdomen, etcétera, no vayas con un nutriólogo que se enfoque en enfermedades crónicas, bla, 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 o sea, cosas muy particulares que no tienen nada que ver con estética o rendimiento deportivo. Si tu objetivo es una persona que trabaja con deportistas de alto rendimiento, con personas que hacen triatlón porque tú quieres hacer un triatlón, pues ve con un nutriólogo que se especialice en esos temas. Pero no vayas con el nutriólogo que vea pacientes con cáncer para que te dé una dieta para tu triatlón, etcétera. Entonces creo que tienes que ver en qué áreas se está moviendo esa persona, cuáles son sus referencias y finalmente también entender que no se trata de que la tienes a la primera, sino puedes ir con varios nutriólogos y a lo largo del tiempo vas a encontrar al que se adapte mejor a ti. No creo que sea algo que se vaya a poder resolver de manera inmediata. Perfecta la pregunta también. Todo bien completa. La respuesta, no la pregunta. Me preguntaron, ¿el ayuno intermitente puede generar cetoácidos por la generación de cuerpos cetogénicos? No, o sea, la cetoacidosis es un estado patológico y es un estado que se da cuando hay condiciones pues alteradas en el metabolismo. Por ejemplo, eso se ve con mayor frecuencia en personas, o que no exclusivamente, pero con mayor frecuencia en personas con diabetes tipo 1, porque al no producir nada de insulina, el metabolismo de la glucosa se ve alterado y se genera mucha producción de cuerpos cetónicos que se acumulan y eso genera cetoacidosis, pero en condiciones normales la condición de cetonas que se genera es muy baja y el cuerpo tiene diferentes mecanismos andando, entonces en personas normales y en un estado fisiológico no se va a desarrollar cetoacidosis por estar en ayuno. Excelente. Después preguntan, básicamente, si sirven los SARMs. Básicamente, o sea, la respuesta corta es que no sirven. El mecanismo que proponen es muy interesante y sin duda tiene todo el sentido del mundo. El problema es que ahorita los que se han desarrollado todavía no han sido lo suficientemente buenos como para
dar efectos significativos o no han probado ser seguros, además de que muchos de los SAMs que se venden por internet y han habido estudios que analizan la composición de los SAMs que se distribuyen y menos de la mitad siquiera contienen el ingrediente activo que dicen tener y aunque lo trajeran, todavía no está bien estudiado cuáles funcionan, en qué dosis y cuáles son los riesgos. Entonces, honestamente puede que en el futuro se desarrolle y se perfeccione este tipo de suplementos, pero en este momento no se pueden usar de manera segura y efectiva. Entonces yo honestamente recomiendo que la gente guarde su dinero y lo gasten en algo más. Perfecto. Bien, acá hay una pregunta bastante sencilla de responder, que si querés se la respondo yo. Dice, de la creatina hay una fase de carga y de mantenimiento. ¿Cuáles son? Y si ya se completó la fase de mantenimiento, ¿es necesario agregarle 10 gramos al día? Básicamente te diría que no. La creatina, o sea, funciona por aumento de reservas. Una vez que se llenaron los topes de reserva, no consumiendo proteína. Consumiendo creatina, lo único que hacemos es mantener esas reservas elevadas en donde están y no obtenemos ningún beneficio extra. No es que consumiendo 50 gramos vamos a recibir más beneficios. Y la fase de carga lo único que hace es acelerar el proceso inicial, ayuda a llenar esas reservas antes de tiempo, por así decirlo, y solamente es útil en deportistas que necesitan estar variando los pesos. Por ejemplo, no sé, un boxeador que tiene que dar un pesaje, quizás deja la creatina para dar ese pesaje inferior, y después usa la fase de carga para recuperar sus niveles, para recuperar sus reservas más rápido. Pero en una persona normal que entrena en el gimnasio, consumir de 3 a 5 gramos por día, que es la dosis estudiada, es suficiente. Desde el primer día hasta el último, no hace falta ni dejarla, no hace falta hacer fase de carga, ni aumentar la dosis, ni nada. Simplemente de 3 a 5 gramos todos los días y nada más, lo más sencillo del mundo. Después preguntan, ¿ayuno intermitente? Dice, ¿cuenta desde la primer comida hasta la última? O sea, si mi cena es a las 15 horas y no como nada hasta el otro día, ¿esas horas de cero ingesta es mi ayuno? Sí, o sea, en general, pues obviamente si terminas de comer a las 10 de la noche y empiezas a contar la ventana desde las 10 de la noche, realmente tu cuerpo no está en ayuno hasta varias horas después, porque pues apenas estás terminando de digerir, absorber y procesar todo lo que acababas de comer, pero para los fines prácticos de este método se empieza a contar desde el momento en el que terminaste tu última comida. Si no, se volverán ayunos mucho más largos. Entonces, pues va a depender de qué tipo de ayuno quieras seguir tú, porque también es un hecho que hay muchos esquemas diferentes, pero para fines prácticos yo recomiendo contarlo desde que se termina la última comida hasta la primera comida del día siguiente. Evidentemente, de manera fisiológica, este proceso pues tarda horas en realmente llevarte a un estado de ayuno. Excelente la respuesta. Si querés, cerramos con esta última pregunta que está bastante interesante, que preguntan, fenómeno de interferencia, ¿cómo reducirla? Y si hacer cardio antes de la sesión de pesas es una alternativa cuando no se pueden separar las sesiones. Mira, aquí lo primero que yo le preguntaría a esa persona, que bueno, es un poco indiferente, pero lo importante es que esa persona primero vea cuál es su prioridad, si el ejercicio aeróbico o las pesas. Entonces, partiendo de cuál sea la prioridad, será lo que yo recomiendo hacer al inicio de la rutina. Si tu prioridad son las pesas, enfócate a las pesas primero. Si tu prioridad es correr o nadar o lo que sea, haz eso primero en tu entrenamiento. Entonces, siempre la prioridad o siempre el desarrollo va a ser mejor lo que hagamos primero. Y en segundo lugar, pues el fenómeno de interferencia todavía no se comprende en su totalidad. Se han visto procesos a nivel bioquímico y molecular, pero que aún así siguen siendo muy distintos a lo largo de diferentes estudios. Entonces, lo que sí se ha visto que puede reducir la interferencia es el tiempo entre sesiones. Si es aproximadamente de 8 horas, ya es suficiente como para que sea mínima la interferencia. Lo ideal sería siempre en sesiones alternas, aunque bien eso no siempre es posible. Otra cosa es el impacto o la carga excéntrica del ejercicio. Por ejemplo, correr va a generar más interferencia que hacer bicicleta. Esto simplemente por el componente excéntrico del ejercicio.
Y pues la duración, ejercicios más cortos van a generar menos interferencia que entrenamientos más largos. Por ejemplo, hacer 20, 30 minutos de cardio van a generar menos interferencia que correr por 1 hora o que hacerlo por X o Y tiempo. Entonces, la duración, el tipo de ejercicio y el momento del día serían como los tres componentes principales que se pueden emplear para reducir la interferencia. Excelente, muy bueno. Si quieren, como para añadir algo a todo lo que ya dijo Santi, que ya es más que suficiente, pero para darle alguna cerecita a la torta, también alguna herramienta práctica puede ser, por ejemplo, usar, si vamos a hablar de un entrenamiento concurrente, ¿no? Si vamos a trabajar distintas capacidades en la misma sesión, estaría bueno quizás usar distintos grupos musculares. Por ejemplo, si se hace un entrenamiento de piernas en fuerza, se puede trabajar, por ejemplo, un remo tratando de aislar el tren superior, o se puede hacer un entrenamiento aeróbico. Yo puedo agarrar 2 pesas de, no sé, de 3 kilos y hacer un press de hombro 1000 veces, y eso va a ser un entrenamiento aeróbico. O con las cuerdas, ¿no? Ya sabes. Claro, la típica cuerda de CrossFit, así decirlo, para que las ubiquen. Después también, como decía Santi, reducir el impacto. Como él dijo, una bicicleta no tiene impacto porque está siempre haciendo fase concéntrica, para quien no tiene bicicleta o que no va al gimnasio, también una estrategia puede ser, que eso lo hacía mucho en EcoBus, lo de hacer cardio en pendientes. Cuando estás subiendo, tampoco tenés fase excéntrica, y lo que sí siempre si vas a hacer un entrenamiento de fuerza, combinarlo con un cardio de baja intensidad, ¿no? Porque si vamos a combinar un entrenamiento de fuerza con un HIIT, no sería la mejor opción, sin duda. Es muy probable que sobreentrenes y que el volumen del HIIT se sume al entrenamiento de fuerza. Así que nada, eso, entre lo que dijo Santi y lo que dije yo, tienen 1,5 millones de herramientas para reducir la interferencia. Y bueno, creo que estamos, ¿no? No sé si querés decir algo más, algún mensaje final para cambiar el mundo. Muchas gracias, muchas gracias a todos por conectarse y a ti por la invitación. Fue un placer y pues nada, aquí. Sí, gracias a vos. Cualquier cosa. Sí, creo que fue el directo que más preguntas hicieron, estuvieron recontraactivos en el chat. Qué bueno, sí. Bueno, Santi, te mando un abrazo enorme y nada, ya haremos otro seguramente. Claro que sí, igualmente un abrazo hasta Argentina y pues nada, que te sea leve esta cuarentena y pues aquí seguimos. Dale, hermano, te voy a pedir que hagas el saludo de mi canal, porque después los seguidores se me quejan. ¿Cuál es? Eso sí. Nos vemos en la próxima y a entrenar como un guerrero. Nos vemos en la próxima, a entrenar como un guerrero. Ahí estamos. Gracias, Santi. Abrazo grande. Abrazo.